Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es caída libre de los cuerpos. Para esto hay que saber que se llama movimiento vertical de caída libre al movimiento vertical que describen los cuerpos por acción de su propio peso, despreciando la resistencia del aire. Sabemos que antiguamente no se conocía que la Tierra era esférica, por lo que se consideraba que todas las cosas verticales eran paralelas. Sin embargo, hoy sí se conoce este hecho, por lo que nos damos cuenta de que para cada posición sobre el globo terrestre se tendrá una vertical relativa a ese lugar, que coincidirá con el radio terrestre. En la gráfica observamos una pluma y una bola de acero que al soltarlas van a caer al mismo tiempo. ¿Por qué sucede esto cuando se da sin aire? Porque si el cuerpo es soltado en el aire, este experimenta una oposición a su movimiento de caída libre. Sin embargo, sin aire, o sea en el vacío, no sucede nada de eso. En el vacío, la caída de los cuerpos es independiente de su masa, forma y volumen, por lo que despreciando el aire, los objetos caerían al mismo tiempo. Hablemos de la aceleración de la gravedad. Como ya se dijo, el movimiento de caída libre es acelerado. Con sus experimentos, Galileo logró comprobar que el movimiento es uniformemente acelerado, es decir, que durante la caída el cuerpo cae con una aceleración constante. Tal aceleración recibe el nombre de aceleración de la gravedad, que suele representarse por la letra G, y como ya vimos, puede concluirse que su valor es el mismo para todos los cuerpos en caída libre. Experimentalmente se obtiene que el valor de la gravedad resulta ser aproximadamente 10 metros sobre segundo al cuadrado, es decir, que cuando un cuerpo está en caída libre, su velocidad aumenta en 10 metros sobre segundo en cada segundo, y si el cuerpo es lanzado en dirección vertical hacia arriba, su velocidad disminuirá 10 metros sobre segundo por cada segundo que transcurra en el aire, como en la gráfica que observamos. Un cuerpo que es lanzado verticalmente hacia arriba con 40 metros sobre segundo y al cabo de un segundo ya disminuyó en 10 su velocidad, y cada segundo que transcurre hacia arriba va a disminuir en 10, por lo cual sería 40, 30, 20, 10 y llegar hasta 0. Y en cada uno de esos segundos disminuyó en 10 su velocidad. ¿Por qué en 10? Por efecto de la gravedad. Cuando llega a 0, este móvil ya no puede seguir subiendo, con lo cual va a empezar la caída libre, va a empezar a descender. Y de manera inversa, la velocidad que ahora es 0 va a ir aumentando en 10 cada segundo. En el ejemplo tendríamos que la velocidad ahora de arriba es 0. Después de un segundo es 10, después de un segundo es 20, después de un segundo es 30, después de un segundo es 40. Con lo cual podremos concluir que si yo lanzo un cuerpo con 40 metros sobre segundo, y este va a regresar al mismo sitio con la misma velocidad. Recuerden, el tiempo de subida debe ser igual al tiempo de bajada. Con lo cual, si dice que si lanzo un cuerpo con 40 metros sobre segundo, al cabo de 4 segundos llega a 0 y al cabo de 4 segundos regresa a 40. Entonces el tiempo de vuelo que estuvo este móvil sería de 8 segundos, donde hacia arriba vendría a ser el movimiento desacelerado y hacia abajo vendría a ser el movimiento acelerado, recordando siempre que la gravedad debe ser igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Hablemos de las características que tiene el movimiento de caída libre. En la altura máxima la velocidad es nula. ¿Por qué la velocidad es nula? Como va a ir disminuyendo, va a llegar a un punto donde ya no va a poder subir más, por lo cual la velocidad es 0 o nula. La siguiente característica nos dice que la rapidez de subida es igual a la de bajada en un mismo nivel horizontal. Sí, justamente lo que hablamos anteriormente. Si yo lanzo un cuerpo desde un sitio y este va a llegar a un punto a subir, tarda el mismo tiempo al bajar, con lo cual el tiempo de subida y el tiempo de bajada va a ser exactamente igual siempre y cuando este vehículo o móvil regrese al mismo punto. La siguiente característica nos dice que el tiempo de subida y de bajada son iguales para un mismo nivel horizontal, justamente lo que habíamos hablado antes. El tiempo de subida y bajada va a ser exactamente igual. Si yo lanzo un cuerpo con 50 metros sobre segundo y si digo yo que disminuye en 10 cada segundo, quiere decir que si yo lanzo hacia arriba con 50 metros sobre segundos, al cabo de 5 segundos ya la velocidad es 0 porque disminuye 10, 10, 10, 10. Y al cabo de otros 5 segundos la velocidad ya va a ser 50 para abajo. Entonces en 5 segundos este móvil subió, y en otros 5 segundos este móvil llegó a descender, con lo cual el tiempo de subida vendría a ser 5 y el tiempo de bajada vendría a ser 5. En un mismo nivel horizontal el tiempo de vuelo vendría a ser igual a 10, 5 de subida y 5 de bajada. Entonces regresaría ese móvil a mi mano al ser lanzado después de 10 segundos. Hablemos de algunas fórmulas de caída libre. Bueno muchachos, acá tenemos una esfera que se desplaza hacia abajo de un punto a otro, con lo cual inicialmente va a ser una velocidad inicial
y luego pues será una velocidad final, y este va a ser de un cierto tiempo y va a transcurrir y va a descender una cierta altura. Para esto tenemos fórmulas, las cuales serían que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo, y otra fórmula sería que la velocidad inicial más la velocidad final, todo eso sobre 2 multiplicado por el tiempo, debe ser igual a la altura. Muchachos, ahí se habrán dado cuenta que en la fórmula hay un más y un menos. ¿Por qué un más y por qué un menos? Se pone más cuando el cuerpo está de subida y se va a poner menos porque el cuerpo está de bajada. Si el cuerpo está de subida quiere decir que el cuerpo está desacelerando, por eso es positivo. Y si el cuerpo está de bajada quiere decir que el cuerpo está acelerando, por lo tanto es negativo. ¿Dónde, muchachos? BF, que está ahí, vendría a ser la velocidad final en metros sobre segundo según el sistema internacional, donde BI vendría a ser el módulo de la velocidad inicial en metros sobre segundos, donde H vendría a ser la altura en metros, donde el T debe ser el tiempo en segundos y la gravedad debe ser igual a metros sobre segundo al cuadrado. Todas estas unidades, metros sobre segundo, metros, segundos y metros sobre segundo al cuadrado, lo propone el sistema internacional. Muchachos, pasemos a los problemas. Problema número 1, nos dicen calcular la altura y nos dicen que la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado y nos dan una esfera que viaja, que inicialmente tiene una velocidad de 20 metros sobre segundo y finalmente tiene una velocidad de 40 metros sobre segundos, y el tiempo que cambia esa velocidad es de 2 segundos, y con esto nos piden calcular la altura. Muchachos, vamos a aplicar una fórmula muy conocida en caída libre, que es igual a la altura, que es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el tiempo. Teniendo en cuenta que la altura, lo que nos piden hallar, la velocidad inicial vendría a ser 20 y la velocidad final vendría a ser 40, y lo hacen en un tiempo de segundos. Con estos datos, muchachos, vamos a reemplazar en nuestra fórmula. La altura es lo que nos piden hallar, igual a la velocidad inicial. La velocidad inicial es de 20 metros, más la velocidad final, que es de 40, todo eso sobre 2, cierra paréntesis, multiplicado por el tiempo, y el tiempo es de 2 segundos, con lo cual tendríamos que la altura es igual a 20 más 40 sobre 2, todo eso multiplicado por 2. Al operar, muchachos, tendríamos que 20 más 40, 60, 60 entre 2, multiplicado por 2, con lo cual la altura es igual a ¿qué? A 60 sobre 2 multiplicado por 2. 60 entre 2 es igual a 30. Entonces nos quedaría que la altura es igual a 30 por 2. Con lo cual tendremos que 30 por 2 es igual a 60. Por lo tanto, la altura que nos pedían hallar es igual a 60 metros. Y esta sería nuestra respuesta. Siguiente problema. Problema número 2. Nos dicen calcular la altura y nos dicen que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Muchachos, inicialmente nos dan una gráfica en la cual este vehículo, este móvil, se desplaza hacia abajo. Por lo tanto, muchachos, la velocidad inicial vendría a ser 10 metros sobre segundos, la velocidad final vendría a ser 50 y el tiempo en que lo hace es de 4 segundos. Y para este tiempo me dice qué distancia, qué altura ha recorrido este móvil. Por lo tanto, es lo que nos piden hallar. Vamos a aplicar otra vez la fórmula de caída libre, que nos dice que la altura es igual a la velocidad inicial más la velocidad final, todo eso sobre 2 multiplicado por el tiempo. Tenemos entonces, como nos piden hallar la altura, pues la altura igual a la velocidad inicial, que es 10, más la velocidad final, que es 50, todo eso sobre 2 multiplicado todo eso por el tiempo, y el tiempo es 4. Entonces nos quedaría que la altura es igual a 10 más 50 sobre 2, todo eso por 4. 10 más 50 igual a 60 sobre 2 multiplicado por 4. Entonces 60 entre 2 me queda igual a 30, con lo cual la altura es igual a 30 por 4. Hecho esto, muchachos, 30 por 4 es igual a 120. Como nos podían hallar la altura vendría a ser igual a 120 metros y esa sería nuestra respuesta. Pasemos al siguiente problema. Problema número 3. Nos dicen calcular la altura sabiendo que la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y acá en la gráfica nos dan una esfera que se desplaza hacia abajo y vamos a ver justamente cuánto se desplazó, cuál es la altura que recorre en ese tramo de 0 a 100 en 10 segundos. Donde inicialmente tendríamos los datos. La altura es lo que nos piden hallar. La velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo y la velocidad final vendría a ser igual a 100 metros sobre segundo y lo hace en un tiempo de 10 segundos. Otra vez, muchachos, aplicando la fórmula de caída libre, el cual nos indica que la altura es igual a la velocidad inicial más la velocidad final, todo eso sobre 2 multiplicado por el tiempo. Donde la altura justamente es lo que nos piden hallar, es la incógnita, y esto es igual a la velocidad inicial. La velocidad inicial, que vendría a ser 0, más la velocidad final, que viene a ser 100, todo eso sobre 2 multiplicado por el tiempo, y el tiempo es igual a 10 segundos. Entonces tendríamos, muchachos, que la altura es igual a 0 más 100 sobre 2 multiplicado por 10. Operando, muchachos, tendríamos que 0 más 100 es igual a 100. 100 entre 2
es igual a 50. Con lo cual nos quedaría, muchachos, que la altura vendría a ser igual a 50 por 10. Y 50 por 10 es 500. Como nos piden hallar la altura, pues la altura vendría a ser igual a 500 metros y esa sería nuestra respuesta. Pasemos al siguiente problema. Problema número 4. Nos dicen calcular el tiempo y nos dicen que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y en la gráfica nos dan una pelota que se desplaza hacia abajo y la altura que recorre es de 200 metros, que inicialmente tiene 30 metros sobre segundo, luego tiene 70 metros sobre segundos y vamos a ver en qué tiempo hizo este cambio. Muchachos, vamos a ver los datos. La altura es igual a 200 metros, la velocidad inicial vendría a ser 30 metros sobre segundo, la velocidad final vendría a ser 70 metros sobre segundo y nos piden calcular el tiempo, que es el tiempo que transcurre en cambiar las velocidades y recorrer 200 metros. Aplicando otra vez nuestra fórmula de caída libre, que nos dicen que la altura es igual a la velocidad inicial más la velocidad final, todo eso sobre 2 multiplicado por el tiempo, tendríamos la altura es igual a 200, igual a la velocidad inicial 30, más la velocidad final es igual a 70, todo eso sobre 2 multiplicado por el tiempo, justamente el tiempo es lo que nos piden hallar. Operando, muchachos, tendremos 200 baja, tendremos que 30 más 70 es igual a 100, sobre 2 baja ahí nomás multiplicado por el tiempo. 100 entre 2 es igual a 50, con lo cual nos quedaría que 200 es igual a 50 multiplicado por el tiempo. Este 50 que está multiplicando va a pasar a dividir, con lo cual nos quedaría que 200 sobre 50 es igual al tiempo. Al dividir, muchachos, nos queda que se va un 0 sobre un 0 y 20 entre 5 es igual a 4, con lo cual el tiempo que transcurre en recorrer 200 metros vendría a ser igual a 4 segundos. Pasemos al siguiente problema. Problema número 5. Nos dicen calcular el tiempo y nos dicen que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado y nos dan una pelota el cual se va a desplazar de hacia abajo y que inicialmente va a tener una velocidad de 10 metros sobre segundo, la velocidad final vendría a ser 80 metros sobre segundo, el tiempo es el que nos piden calcular. La gravedad ya nos dan de datos que es 10. Esta vez vamos a aplicar otra fórmula de caída libre, la cual nos indica que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. Muchachos, como se desplaza hacia abajo, vendría a ser en este caso positivo. Ya no se pone el negativo, solamente positivo, con lo cual no quería que la fórmula es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial más la gravedad multiplicado por el tiempo. Muchachos, ¿por qué yo no uso la otra fórmula? Porque en la otra fórmula teníamos que tener datos la altura o nos tendrían que pedir la altura. En este caso no tenemos la altura, entonces vamos a aplicar esta propiedad. Reemplazando la propiedad tendríamos que la velocidad final es 80 metros sobre segundo igual a la velocidad inicial es 10 metros sobre segundo, más porque se va hacia abajo multiplicado por la gravedad y la gravedad nos dan de datos que es 10 metros sobre segundo al cuadrado, con lo cual la gravedad es 10 multiplicado por el tiempo, que justamente es lo que yo quiero hallar. Entonces tendríamos, muchachos, que 80 es igual a 10 más 10 veces el tiempo. Este 10 va a pasar a restar, lo que nos quedaría que 80 menos 10 es igual a 10 veces el tiempo. 80 menos 10 es igual a 70 y este 70 debe ser igual a 10 veces el tiempo. Este 10 que está multiplicando al tiempo va a pasar a dividir al otro lado, con lo cual me quedaría que 70 sobre 10 es igual al tiempo. Se va un 0, se va un 0, lo cual me quedaría que el tiempo que me pedían a mí calcular es igual a 7 segundos. Y esa de ahí vendría a ser mi respuesta. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas, los estaré esperando. Muchas gracias.